de 3 años de ausencia en nuestro país, la cantautora uruguaya Laura Canoura se presentará este miércoles en el Teatro Nescafé de las Artes, en un show ahí en el que va a repasar sus más de 25 años de trayectoria musical, y queremos conversar sobre este espectáculo, y nos acompaña en CNN Chile justamente Laura Canoura, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola Germán, qué gusto hablar contigo. Bien, pues, y conocer un poco, bueno, de qué se trata este espectáculo, porque si bien tango es lo último, sí, se resume una serie de otras canciones que son parte de la historia musical, ¿no? Exactamente. Venimos haciendo una gira que partió por La Paz y recorrimos Lima, México, Bogotá, y estamos llegando a Santiago de Chile como destino previo a regresar a Uruguay. Y un poco en cada país hemos hecho un show, no digo que a la medida de la ciudad, pero más o menos. Estamos presentando, salimos de Uruguay con un disco recién salidito del horno, como quien dice, que es un disco que se llama Tango. Es un disco en formato dúo, que es un formato que me gusta mucho, un piano y una voz. Y gira en torno al repertorio de autores del tango, sobre todo, de poetas del tango. Pero en Chile no puedo dejar de incluir algunos temas como esto que están viendo acá ahora, El sur de tu corazón, y el tema de Dylan, Para hacerte sentir mi amor, que han sido las canciones que más me han hecho conocer acá en Santiago, ¿no? En Chile en realidad. Claro, un repertorio bien interesante que se va a mostrar ahí en el Café de las Artes, pero tengo entendido que independiente de este disco tango, desde el punto de vista de autores, hay algunos de autoría personal, ¿o no? Sí, sin duda. En el disco particularmente hay solo un tema en que yo soy la autora en este disco, pero me gustaría además, haciendo como una especie de puente entre este disco y lo que conoce Chile de mis 2 discos editados acá, que son Pasajeros Permanentes y Mujeres como yo, me gustaría un poco mostrar algunas cosas que son sobre todo de autoría personal, que han surgido en los últimos años y que quedaron patentados en el último disco de autor que hice, que se llama Un amor del bueno. Ahora, dentro de la trayectoria hay discos de oro, hay, para qué decir, la cantidad de reconocimientos que tienes, Laura. En esta etapa de la carrera, ¿qué representa este tipo de conciertos? Porque en el Café de las Artes es un espacio bien especial, es bien íntimo, sea una relación más directa con el público, por lo tanto me da la sensación que debe ser en un momento de la carrera importante también tener este tipo de contacto con la gente, ¿no? Ni que hablar, es lo que uno como artista más valora, porque es donde se da la verdad. El disco puede tener una cantidad de artilugios que son irreconocibles por la gente tal vez, pero el vivo es el artista, ¿no? Y si el público está cerca, se genera un feedback con el artista que no se puede cambiar con nada. En realidad, además, también los artistas, nuestros comienzos siempre son así, ¿no? Con el público muy cercano, en lugares íntimos. Y este es un espectáculo que particularmente se presta muchísimo para este tipo de ámbitos como el Teatro Nescafé, porque es un espectáculo que no es una cantante acompañada por un músico, sino que es un espectáculo de 2 intérpretes al frente, formando la trama musical de esa noche, ¿no? Y desde el punto de vista, insisto, de la trayectoria como profesional, como artista, entregar este tipo de conciertos, ¿qué significa para una carrera como la suya? Bueno, vuelvo a decirte que el contacto con el público en este tipo de lugares es muy importante, sobre todo en este caso que es un espectáculo de intérprete, ¿no? Donde uno necesita la cercanía del público para mostrar realmente el valor que tienen las letras de estas canciones, ya que en particular este espectáculo, este disco, ¿no? Que una parte de este espectáculo va a ser basado en este disco, fue elegido a partir de los poetas, ¿no? El tango es un género rioplatense, pero reconocido mundialmente, y que tiene muchas maneras de acercarse, ¿no? Desde el punto de vista del artista hay muchas maneras de acercarse. Uno puede acercarse a través de la danza, puede acercarse a través de las orquestas preferidas o de los intérpretes preferidos. En este caso yo quise acercarme a través de los poetas, de los creadores de las letras de los tangos, y eso es muy importante a la hora sobre todo el tango, ¿no? Es un género que necesita la proximidad del público,
y volver a Chile para mí siempre es una alegría, porque para mí no puedo dejar de lado que fue mi primera experiencia internacional a nivel discográfico, fue en Chile. Fue el primero y el segundo disco fueron una mezcla maravillosa entre músicos uruguayos y chilenos, y que quedaron plasmados en un proyecto que venía con una cabeza muy uruguaya a la vez, y sin embargo el público chileno lo apreció y lo valoró, y todavía lo siguen escuchando, ¿no? No, claramente, y desde ese punto de vista, Laura, ¿cómo aprecias tú, desde el punto de vista de la evolución suya como artista, este concierto, donde, claro, tiene como elemento principal tango? Claro. ¿Qué resume tango? ¿Tango es como la parte quizás cúlmine de un proceso evolutivo? ¿Qué pasa con la interpretación, con la autoría? ¿Cómo evaluar eso? Claro, es parte de un proceso artístico que yo considero que un disco es un corte de un artista, ¿no? Donde realmente se ve el artista es en el vivo. Y si el disco simplemente lo que hace es hacer como un corte transversal de ese momento para dejarlo como documentado, digamos, de alguna manera, ¿no? En el caso de particularmente de este repertorio, o sea, este disco conjuga una cantidad de cosas para mí, dentro de mi carrera, ¿no? Conjuga el hecho de volver a visitar un repertorio como es el repertorio del tango, que es un repertorio que para los rioplatenses como yo, para Uruguaya y los argentinos, el repertorio es un repertorio que uno lo escucha desde que nace. Siempre, aunque quieras evitarlo, aunque no quieras escucharlo, siempre hay alguien, te subís en el bus y el chofer está escuchando, o pasás por una casa y de la ventana sale, o tu padre los cantaba, entonces es un repertorio que está permanente. Y en mis repertorios, en mis espectáculos de los últimos 15 años, el tango siempre aparecía como esbozado. De hecho, en el 2007 grabé un disco que se llamó Canoura canta el tango, que es un disco de tango ya más formal o tradicional, por llamarlo de alguna manera, con un quinteto de tango. Este espectáculo, este tango, este disco en realidad, si bien está dentro del género del tango, es en un formato muy versátil, que es el formato de la cantante con un pianista, con un intérprete en un instrumento, que permite la exploración de lo interpretativo tal vez mucho más que en un disco con músicos y con arreglos orquestales. Entonces forma parte de un momento y de un periodo de mi carrera muy particular en donde la compositora está descansando, y por suerte la intérprete da el paso al frente y cubre las expectativas, haciendo un repertorio muy importante como es el repertorio del tango para el mundo y para el Río de la Plata en particular, ¿no? Y ese relajo, esa forma de enfrentar un espectáculo de este tipo, permite a un artista como Laura Canoura poder enfrentarse a un público de una manera diferente. Y lo pregunto, Laura, directamente porque el tango, dicen que cuando uno se enamora del tango no lo suelta más. El que sigue el género del tango lo sigue eternamente, por lo tanto la gente que va a este concierto va a ir con una predisposición distinta quizás a lo que va a otras personas a otros conciertos. Mira, yo espero realmente que a este espectáculo vaya no solamente la gente que gusta del tango y que se ha dejado atrapar por el género, sino también la gente que va abierta de cabeza a escuchar un espectáculo de una intérprete hablando en un género particular, pero hablando de la vida, de la gente, del amor, de la tristeza, de la esperanza, que no es otra cosa de lo que habla el tango también, ¿no? No es fácil elegir un repertorio en el género del tango que deje bien plantada la figura de la mujer, porque es un género que históricamente fue muy machista, entonces hubo que bucear bastante entre el repertorio en el que la poesía fuera una poesía que hablara de los sentimientos de la gente, del amor, del desamor, de la tristeza, de lo gris y lo lluvioso que puede llegar a ser el desconsuelo y el desamor, ¿no? Son unas letras increíbles, que para una intérprete
para una intérprete no hay otra cosa más. Las melodías son muy importantes, por supuesto, pero la letra es básica y fundamental para poder transmitir. Y eso para mí es un desafío grande, venir haciendo esta gira por lugares donde el tango no es el emblema, no es la música emblemática del lugar. O sea que yo me gustaría que al espectáculo no solo fuera los tangófilos, por llamarlo de alguna manera, sino y aquellos que gustaron de mi manera de interpretar y aceptaron y compraron, entre comillas, un blues como Al Sur de Tu Corazón, que vayan abiertos a escuchar no solamente Al Sur de Tu Corazón y Para Hacerte Sentir Mi Amor y otras cosas de mi letra también y de mi página como compositora, sino que vayan abiertos a escuchar una música que nos representa a todos, ¿no? Ahora, ahí entonces da la sensación que está el punto quizás principal, la interpretación. ¿Es quizás el gran desafío de Laura Canora ya en esta etapa como artista? Y bueno, un poco era lo que te decía hace un ratito, que la compositora descansa y se toma su tiempo para componer, que le lleva su tiempo a hacer alguna que otra cosa. Ya te decía que en este disco hay un tema mío, una milonga, de la zona de la canción de la milonga esta es de la zona picaresca, digamos, emparentada un poco con Al Sur de Tu Corazón, que tiene como una letra romántica, pero también circunvalando lo humorístico también, ¿no? Mira, Laura, a todo esto, para quienes están en sus casas, ¿cuándo es esto? El 4 de noviembre. Esto es el mañana, 4 de noviembre, 20 y 30, en este maravilloso teatro de Nescafé de las Artes. Estoy encantada, con pocos días en Santiago como para hacer lo que me gusta a mí, que es visitar amigos y pasear, pero feliz de estar acá reencontrándome con mi público chileno. Hay un tema, Los Hijos de Gardel, ¿no? Ahí haremos Los Hijos de Gardel, sin lugar a dudas. Me alegra que lo conozcas. Es un tema mío con música de un músico uruguayo, Alberto Mañone, y que habla. En realidad, cuando yo lo escribí, hablaba de los uruguayos viviendo en el exterior, y después cantándolo fuera de Uruguay me di cuenta que en realidad habla de todo aquel que se tiene que alejar de su tierra por las razones que sean, ¿no? Políticas, económicas, buscando horizontes, estudios, el amor, ¿no? Cuando uno lo arrastra a otro país, ¿no? Mira, Laura, tenemos que llegar hasta acá con la conversación. Queremos agradecer haber estado junto a nosotros. Están todos invitados en sus casas, 4 de noviembre, o sea, mañana. A las 20:30 horas en el Teatro Nescafé de las Artes. Te agradezco y mando un abrazo a través tuyo a todo el público chileno. Y vamos a ir a una pausa, pero Laura, nos vamos a ir a la pausa justamente con la música de Los Hijos de Gardel. ¿Te parece? Me encanta, gracias. Bueno, vamos a la pausa, veamos justamente de la canción que estábamos hablando, Los Hijos de Gardel. Vamos a la pausa y volvemos. Los bolsillos vacíos y con miedo se llevaron de memoria el obelisco, las siluetas de la Plaza Libertad y en el medio del pecho la nostalgia para abrirla en un regalo en Navidad. Los hijos de Gardel nunca supieron que aquello de volver era real. Se agarraron al lugar con alfileres y dejaron las valijas sin guardar. Sobre todo hablan siempre en uruguayo, aunque nadie los entienda, ¿qué más da? Y practican el despegue a cada rato cuando ven que con sus hijos es igual. Cada tanto les mandamos unas fotos